o en su caso, alguien se embriagó, se quedó en el hospital. Sí, Marlon, a ver. Ya, por ejemplo, el oxímetro de pulso, ¿qué parámetros toman de usar? Frecuencia de rodaje. Ya. No. Muy bien. Sí. Entonces da la saturación parcial de oxígeno en sangre, ¿cierto? Es como uno de los parámetros principales que les da el oxímetro de pulso. ¿Y qué casos nomás de notar que utilizan el oxímetro de pulso en los pacientes? ¿En qué situaciones? Cirugía. Cirugía es lo que más utilizan, si el paciente está sedado, si el paciente viene de emergencia, ¿no es cierto? Es lo primero que se utiliza. Antes de utilizar un monitor multiparámetros, ¿no es cierto? Que en el monitor multiparámetros hay un sinfín de parámetros adicionales que se puede evaluar. Pero, adicional, no sé si ustedes han notado que en el oxímetro del pulso hay un trazado que les da en algunos. ¿Se han notado? ¿Saben cómo se llama ese trazado? Sí. ¿Cómo se llama? Gracias, doctor. ¿Ya? La onda plesismográfica, ¿cierto? Esto les ayuda mucho y hablando un poco del oxímetro de pulso ya en la parte de emergencia, no tanto en la parte de cirugía, porque ahí va a ser un poco más amplia. Bueno, vamos a ir viendo, es un tema muy cortito, pero que es importante que ustedes sepan cómo utilizar ese aparatito, que les va a dar mucha información vital, ¿sí? Y a veces nosotros solo utilizamos para ver y decir, ya está más de 90, ya no se ha de morir, ¿no es cierto? Pero no, el chiste es saber el por qué, cómo es que funciona, para qué me sirve, qué me está diciendo este aparatito, ¿sí? Entonces, bueno, función principal, mide, como habíamos dicho, la concentración de oxígeno en sangre, ¿no es cierto? Esa es la función principal del oxímetro de pulso, ¿ya? Entonces, es lo que me va a dar como el oxígeno real, el oxígeno, pero en sangre del paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, a eso nosotros que le llamamos saturación de oxígeno, ¿ya? Y para entender un poco esta parte de la saturación de oxígeno, ¿quién es el que transporta el oxígeno en la sangre? La hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina es la que dice, oye, vamos, lo llevamos, ¿no es cierto? Y entonces, si hablamos en la parte de arterias, ¿hay más sangre oxigenada o sangre desoxigenada? En arterias. Más sangre oxigenada. Oxigenada, ¿no es cierto? Y en venas, en cambio, tenemos desoxigenada, ¿no es cierto? Entonces, la hemoglobina por lo general se divide en dos tipos de hemoglobina, la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La desoxi es la que no tiene mucho oxígeno, ¿no es cierto? Y la oxi es la que sí está cargada de mucho oxígeno, ¿no es cierto? Entonces el oxímetro me dice, oye, este es el porcentaje de hemoglobina que está circulando en el paciente, ¿no es cierto? ¿Y en qué lugares nomás ponen el oxímetro del pulso? En la vista de los pacientes. En la lengua. Este es de un paciente que ya está en cirugía, ¿no es cierto? Digamos que llega el paciente de emergencia, que está un poco en la oreja. Está disneico, sí, en la oreja es uno. En las mucosas, en el espacio interno. En los espacios interdigitales, ¿no es cierto? Pero por eso también es muy importante la parte de la anatomía y los lugares donde sé que me va a servir, porque yo necesito un lugar periférico que tenga buena perfusión para que ahí sí me pueda dar una buena lectura. Por eso no sé si han notado que a ratos cuando les ponen en la orejita los pacientes no leen, se demora y por ahí lee un rato y otra vez sale, ¿cierto? Porque ¿en qué consiste? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona este oxímetro de pulso? En humanos es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque incluso ya viene la forma del dedito solo para que le conecten nada más. Entonces, sí han notado que en la zona donde hay para conectar hay una lucecita, ¿no es cierto? Es una lucecita roja, ¿ya? Entonces, y en la otra parte es como que tiene una partecita, un cuadradito, ¿no es cierto? Que va a ser la parte del receptor. Entonces, recuerden que siempre van a tener un emisor,
y un detector. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la función del oxímetro de pulso? ¿Para qué me sirve el rato que me está leyendo? Por lo general emite sondas o luces rojas o infrarrojas, ¿ya? Pero la infrarroja es la que me sirve porque la infrarroja es la que absorbe más o menos la cantidad de hemoglobina que está circulando en sangre, ¿sí? Es decir, que una vez que entra esa lucecita tiene que traspasar hasta la parte del detector, ¿no es cierto? Donde hay más hemoglobina va a pasar más, entonces voy a tener mayor porcentaje de concentración. Pero si hay más desoxihemoglobina, va a rebotar. Y como rebota, no pasa la cantidad suficiente de luz, por ende voy a tener una saturación baja, ¿sí? Eso lo hago más o menos como de manera rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? El sensor lo que detecta es la cantidad de luz que traspasa, ¿no es cierto? Eso es lo que me da el porcentaje, ¿ya? Y si ustedes ven, pues yo tengo ahí el porcentaje de saturación y también me da los latidos cardíacos, ¿no es cierto? Entonces, si vamos hablando de esta parte, ¿cuántas gotitas de sangre hay ahí? 10, ¿no es cierto? Y todas están llenas de hemoglobina, todas están oxigenadas, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una saturación del 100%. Y en la de abajo, ¿cuánto sería mi saturación? Del 50, ¿no es cierto? Entonces más o menos ese es el mecanismo que voy utilizando en la parte del oxímetro de pulso para que sirva, ¿ya? Esta es como la parte más básica. Y normalmente, no sé si han visto en las prácticas clínicas que este se lo utiliza mucho, es un mini monitor multiparámetros, ¿sí? Y ahí ya me dan más parámetros para evaluar en el paciente. Por ejemplo, si ustedes notan ahí, ¿qué nomás me da adicional a la parte de oximetría? Me da la frecuencia cardíaca, que eso también me da un oxímetro de pulso normal. La presión arterial, me da la media, la sistólica, la diastólica, ¿no es cierto? Y no, aquí solo te va a dar la parte, bueno, aquí la saturación de oxígeno. ¿Y esta qué va a ser? La onda sismográfica, ¿no es cierto? Incluso este también tiene para medir la temperatura, ¿sí? Dependiendo de qué tanto le conecten, les puede dar temperatura igualmente, ¿ya? Entonces, si está alterado, si está baja esa saturación de oxígeno, ¿qué me está diciendo ese paciente? Si tengo lo primero que veo y ese paciente está saturando 86, ¿qué me dice? Perfusión. Es lo primero que se me viene a la mente. Si yo veo que ese paciente está con una saturación baja, está del 95, 98%, no está normal. Ese paciente está saturando 85. ¿Qué digo? Ya, es el paciente que llega a emergencia, está disnéico y me sale la saturación del 86%. Es lo primero que se me viene. No está oxigenando bien. No está oxigenando. ¿Cómo sería el término clínico adecuado? ¿Ah? Hipoxia. Muy bien. Entonces, o en ese caso, si hacemos una valoración un poco más específica, ese paciente está con hipoxemia también. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? ¿Qué creen? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos términos? Que uno esté en la sangre porque me está midiendo, ¿no es cierto? El sensor me mide justo en la parte de sangre. Pero al final esto termina haciendo que el paciente esté en una hipoxia porque hay una falta de perfusión a todos los tejidos en general, ¿no es cierto? Entonces se puede clasificar, ¿no es cierto? Normal va a ser mayor a 95, si tenemos leve de 91 a 94, moderado de 86 a 90 y severa así ya entre menor de 85, ¿no es cierto? Ya. Y ahora sí, vamos a hablar de la prueba sismográfica, que es lo que más me interesa y que a muchos no le paran zona. Y les sirve un montón, porque a veces nosotros ponemos el oxímetro de pulso y fácilmente me puede
dilatado o está en vasoconstricción. Solo observando esa curva. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, no es un trazado de SG, ¿no? Es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos la imagen, ¿no es cierto? Ya. Normalmente cuando empieza a subir, está diciendo que estoy teniendo sístole. Cuando hay una sístole en el corazón, ¿qué estás habiendo? Hay un vaciado, ¿no es cierto? Entonces todo ese volumen sanguíneo que aumentó está llegando acá, ¿no es cierto? En el dedito que nos pusimos del oxígeno. Entonces, cuando está aumentando esa curva, yo sé que hay una sístole, ¿no es cierto? Porque hay un aumento de volumen por el vaciado de eyección que yo tuve. Ya, muy bien. Y ya cuando está bajando, ¿qué quiere decir? Que me está empezando a llegar a la diástole, ¿no es cierto? Pero si dibujamos un corazón ahí todo feo, ya. ¿De dónde sale la sangre, la eyección? ¿De dónde sale? Del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? De aquí sale, ¿ya? ¿A dónde se va? Ya, muy bien. Pero aquí que también había, en la aorta, hay una válvula aórtica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando sube la curva, está entrando en sístole y se abrió, ¿no es cierto?, esta válvula para que pueda salir todo el volumen de eyección, ¿ya? Pero como se completa el ciclo, tiene que cerrarse, ¿sí? Y cuando se cierra la válvula, ahí está, curvatura pequeñita, ¿sí? ¿Ya? Y una vez que se cierra y se completa el ciclo, tengo la diástole, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso es que tengo este pico de ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esa curvita? Esa curvita se la conoce como curva dicrótica, ¿ya? Lo normal sería que esté entre un 20 a 50% de la amplitud de la curva, ¿sí? La amplitud sería para arriba, ¿no es cierto? Entonces lo normal es que esta curva dicrótica esté como en la mitad, ¿no es cierto? Y un poquito más abajo podría ser, ¿ya? ¿Qué pasa si estás más arriba? Eso es lo que vamos, porque estos cambios morfológicos que yo voy a ver en la curva me dicen si el paciente está en vasoconstricción o está vasodilatado. Y eso me ayuda a actuar rápido, ¿sí? Porque puede ser que el paciente de emergencia está ahí, pero ¿en qué casos va a haber vasoconstricción? Severo. En hemorragia, perfecto. Entonces, si yo veo que ese paciente tiene estuporoso y veo, le pongo el oxímetro y veo que está con cambios que me dan la indicación de que está con vasoconstricción, digo, no, este paciente lo más probable es que tenga un shock hipovolémico, entonces tengo que ir a ver la causa, ¿cierto? ¿Y en qué casos creen que va a haber vasodilatación? Ahí hablaríamos, por ejemplo, de un shock séptico, ¿sí? Los pacientes que son sépticos y entran en vasodilatación, ¿ya? Entonces ahora, sí, ajá, sí, también. Por ejemplo, el paciente séptico, ¿qué nomás tiene dentro de los signos? Fiebre, entonces por la fiebre también va a aumentar la vasodilatación. Muy bien. Entonces, acuérdense que la curva atletismo-gráfica, ¿sí?, es la representación cualitativa de que el paciente puede estar o en vasoconstricción o vasodilatación, ¿cierto? Miren, entonces, esto en sí lo que me está diciendo es qué tan amplio está el diámetro de esos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cuando hay vasodilatación, ¿sí? Miren, yo sé que el diámetro está más grande del vaso sanguíneo y la curva dicrótica, miren dónde está. Un poquito más arriba, ¿no es cierto? Pero vamos a ver específicamente en la amplitud. Quiero que revisen.
Por ejemplo, si vemos la amplitud en la vasodilatación, es más alta, ¿no es cierto? Y cuando hay vasoconstricción, está pequeñita, ¿sí? Disculpa la interrupción, ¿qué señora está mirando, por favor? Venga, por favor. Muy bien. Entonces, esto es lo que les va a servir un montón, porque aquí yo puedo saber si tengo vasodilatación marcada o si tengo una vasoconstricción en los pacientes, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la amplitud, ¿sí? Si ustedes ven en la parte de vasodilatación, incluso yo puedo clasificarla, leve, moderada y severa, ¿ya? Pero miren, si me voy a la vasodilatación, sé que la amplitud se mantiene o está un poco más amplia, pero miren la curva dicrótica. Está hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, casi cambios morfológicos no tengo, solo estoy viendo el cambio de posición de la curva dicrótica, ¿no es cierto? Entonces, mientras más baja esté y se mantenga la amplitud, más vasodilatado esté el paciente, ¿no es cierto? Y si hablamos de la vasoconstricción, en cambio, miren dónde está la curva dicrótica. Alta, ¿cierto? Pero aparte miren la amplitud, corta. Entonces, cuando está con vasoconstricción del paciente, la amplitud baja y la curva aumenta, ¿no es cierto? Está más arriba. Y solo viendo esto les puede servir un montón para diferenciar. Y esto, por ejemplo, ustedes que están yendo a cirugías y demás, miren, revisen esto. Por ejemplo, pacientes que recién los primeros minutos después de que les sedan o empieza la anestesia, van a estar un poco vasodilatados. Entonces, ¿qué deberían ver? Este tipo de curva, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por ahí, si ustedes van viendo esta modificación, lo que vayan en estas prácticas, tómenle fotos al monitor, que les va a servir. Vayan, tomen. En cada práctica que vayan tomando fotos y podemos ir valorando esta curva, ¿sí? Y al mismo tiempo van a asociar, no sé si en las cirugías que van con el doc, el anestesiólogo le dice, está vasodilatado o está con vasoconstricción, no sé. Pero normalmente sí hay esa comunicación entre el anestesiólogo y cirujano para saber cómo poder modificar la parte hemodinámica del paciente. Pero esto es algo muy útil, ¿sí? Que a veces no le paran bola a la curva y le sirve un montón, ¿sí? Entonces ahí está otra clasificación. Entonces acuérdense, ¿no es cierto? Si mi paciente está vasodilatado, ¿qué voy a ver? Aumento, se mantiene la amplitud, ¿no es cierto? Pero la curva dicrótica baja. Y mientras más baja esté y esté casi de esta manera negativa, la vasodilatación va a ser más severa, ¿no es cierto? Y si hablamos de vasoconstricción, en cambio, ¿qué va a pasar? Ay, es que está vasodilatado. Baja y la curva está más arriba, ¿no es cierto? Y eso igualmente les va a decir si el paciente está con vasoconstricción o no, leve o moderada, ¿ya? Entonces era un temita por ahí que me quería que ustedes revisen, porque a veces solo nos pasamos en el porcentaje de saturación del paciente cuando le ponemos el oxímetro de pulso, pero esta curva les ayuda mucho, ¿ya? ¡Listo!